Hola grupo, espero y se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a dar paso a la revisión del abordaje de la educación desde la perspectiva de Durkheim y en este sentido nos vamos a concentrar en una serie de elementos muy puntuales, sobre todo en aquellos que versan sobre la relación que existe entre esta concepción de la educación que nos presenta el autor con otros elementos de su teoría general acerca del proceso de modernización, como lo serían los conceptos de división social del trabajo, cómo lo sería el concepto de moral y anomia y cómo lo sería el proceso de consolidación del Estado-Nación. En ese sentido, vamos a tratar de posicionar su abordaje sociológico acerca de la educación y cómo define el autor a la educación en el marco de esta teoría, porque en ese sentido vamos a poder captar pues qué función atribuye el autor al proceso educativo. En este sentido, tal como se muestra en pantalla, nos vamos a percatar con que un área de interés que tiene este abordaje clásico de la sociología acerca de la educación va a ser el carácter homogeneizante que se puede observar en relación con el desarrollo de los sistemas de educación pública en el contexto del siglo XIX para el caso europeo. En este sentido, pues no debemos olvidar que en este contexto se empieza a consolidar el Estado-Nación y al mismo tiempo se empieza a consolidar el modo de producción capitalista y en este sentido ambos elementos, la consolidación del Estado-Nación por una parte y la consolidación del capitalismo por otra, pues va a tener una serie de consecuencias hacia los procesos productivos y específicamente hacia la división de las distintas funciones o la hiperespecialización de estos mismos procesos. En ese sentido, para esta sociología con un interés en la educación, vamos a encontrarnos con que el carácter homogeneizante de la misma va a ser un punto fundamental para el análisis. No obstante, de acuerdo con la perspectiva de cada uno de los autores, este carácter homogeneizante va a ser interpretado de distinta forma. Así pues bien, para el caso de la perspectiva de Marx, nos vamos a encontrar con que el carácter homogeneizante de la educación en una sociedad capitalista tiene como consecuencia la invisibilización de la explotación de clase, en tanto se coloca dentro de las aulas de forma indiferente a hijos de proletarios y a hijos de burgueses. Pero, por otra parte, como veremos hoy, este mismo carácter homogeneizante que tienen esos sistemas de educación pública que se están desarrollando en el contexto del siglo XIX, para Durkheim tiene un sentido distinto. No nos va a dar cuenta de esta invisibilización que se señala con Marx, por ejemplo, sino que el sentido homogeneizante tendrá como función última que se genere una especie de sustrato común, de elemento común para la consolidación del Estado-Nación, para el desarrollo de la cohesión social en este contexto de creciente división social del trabajo propia de la época. Ahora bien, antes de pasar a una revisión puntual acerca de la relación entre educación y división social del trabajo, sería pertinente tomar en consideración algunos elementos que nos presenta el autor acerca de la dimensión pedagógica de la educación. Al respecto, como se muestra en pantalla, el autor parte de una crítica hacia aquellos posicionamientos que buscan impulsar el desarrollo de modelos educativos de carácter universal o ideal, es decir, que hipotéticamente podrían funcionar de forma independiente al contexto social e histórico al que sean aplicados, es decir, que se rigen por una serie de principios abstractos que tienen un carácter descontextualizado. Al respecto, lo que nos va a plantear Durkheim es que la educación pues tiene evidentemente una dimensión social, pero que esa dimensión social invita a la contextualización de los distintos modelos educativos. Por ejemplo, Durkheim nos va a plantear en este caso que toda sociedad ha desarrollado invariablemente una institución cuya función social es la socialización de sus generaciones más jóvenes, pero que cada sociedad ha desarrollado esta institución siguiendo metas, objetivos específicos propios para esa sociedad en sí misma, es decir, no necesariamente partiendo de esta concepción abstracta de un modelo educativo que puede funcionar en cualquier contexto histórico, en cualquier época y en cualquier sociedad, sino que cada sociedad ha desarrollado a esta institución cuya función social es la socialización a partir
de sus propias inquietudes, metas y objetivos. Por ejemplo, al respecto nos va a señalar el caso de la antigua Roma, donde la educación perseguía una serie de objetivos como la formación de sujetos aptos para la guerra, para el combate, y que de no haber sido así, probablemente esta sociedad hubiera entrado en un periodo o en una situación muy fuerte de anomia. En este sentido, si Durkheim nos plantea entonces que la educación responde a los objetivos y metas que una sociedad se ha planteado para sí misma, en el caso de la educación moderna, Durkheim nos va a plantear también cuáles son entonces sus objetivos y funciones en el contexto del siglo XIX, es decir, en el contexto de consolidación del Estado-Nación, de la creciente división social del trabajo y de la posibilidad del desarrollo de una anomia latente. De momento, el autor nos va a plantear entonces que si no podemos partir de una concepción universal o ideal acerca de la educación porque tiene un carácter abstracto y descontextualizado, entonces también sería muy arriesgado voltear al pasado y observar los sistemas educativos de distintas sociedades históricas buscando errores, en tanto estas sociedades históricas desarrollaron sus sistemas educativos considerando sus propios objetivos y metas. Es decir, sería muy arriesgado ver esos sistemas educativos a partir de un lente contemporáneo. Llegamos entonces a la definición que nos presenta Durkheim acerca de la educación mediante la siguiente cita. La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquellas que no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario para la vida social. Tiene por objetivo suscitar y desarrollar en el niño un cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él tanto a la sociedad política en su conjunto como el medio ambiente específico al que está especialmente destinado. En esta definición, si lo observamos con detenimiento, nos vamos a percatar con que la forma en que el autor concibe la educación es equiparable al concepto de hecho social que se encuentra dentro del marco más amplio de su teoría. Cuando nos habla del hecho social, nos habla de este como aquellas formas de sentir o actuar, etcétera, 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 que son externas al sujeto y que incluso lo coaccionan. En este caso, si observamos cómo define la educación, también tiene este carácter externo al mismo sujeto, es decir, estados físicos, intelectuales y morales que se exigen del sujeto en tanto miembro de esta sociedad o de un conjunto más amplio. Es decir, observamos cómo se puede percibir esta definición del hecho social dentro de cómo concibe el autor a la educación. Esto por una parte. Por otra, el mismo autor nos va a señalar que la educación moderna persigue dos fines particulares. Por una parte, persigue el fin de generar en el sujeto esta condición de individuo, es decir, el sujeto para sí, pero la otra función que cumple es la de generar en el sujeto ese sujeto de carácter social o el sujeto para los otros, el sujeto para la sociedad en este caso. En este sentido, en esta doble función que cumple la educación como la socialización del sujeto para sí mismo, es decir, la constitución del individuo por una parte y la socialización del sujeto para los otros o su constitución como un ser social, es en que Durkheim, en el contexto del siglo XIX de la creciente división social del trabajo, va a encontrar que la educación ocupa un lugar primordial al operar como un balance entre, por una parte, la emergencia del sujeto como figura histórica y, por otra, esta creciente división social del trabajo que puede generar que este sujeto se atomice, se aísle como tal y devenga una anomia de carácter social. En ese sentido, el autor nos va a señalar entonces que uno de los objetivos que debe perseguir la educación moderna va a ser precisamente la de funcionar como un balance que evite el desarrollo de esa anomia latente, y ello lo va a lograr a partir de lo que denomina una función única o acción única y una acción de carácter múltiple en relación con la educación. Es decir, para el autor la educación moderna tiene que tener una doble cualidad. Por una parte, como acción única de carácter homogéneo y por otra,
como acción múltiple, es decir, de carácter heterogéneo. Para el autor, el balance entre ambas cualidades es lo que va a permitir la prevención del desarrollo de esta anomia. Por ejemplo, nos va a plantear dentro de la acción única que debe tener la educación moderna, pues es que ésta tenga un carácter homogéneo, fundamentando, desarrollando un sustrato común para todos los sujetos independientemente de su posición dentro de la división social del trabajo. Es decir, tiene que operar como un elemento común de carácter moral que prevenga precisamente el desarrollo de la anomia. El autor lo va a ejemplificar en este caso en el contexto del Estado-Nación acerca de cómo ciertos elementos que constituyen la identidad nacional van a generar ese estrato moral en común, es decir, un elemento homogéneo que todo el sistema de educación tendrá que tener para cohesionar a todos los sujetos que forman parte de una determinada sociedad. Pero, al mismo tiempo, como se muestra al lado derecho de la pantalla, la educación moderna tiene que tener una cualidad múltiple, es decir, de carácter heterogéneo. Durkheim nos va a señalar que si la educación se desarrolla pensando solamente en su sentido homogeneizante en un contexto de creciente división social del trabajo, esa sociedad está destinada al fracaso o a morir, porque si la tendencia en este caso invita a esa creciente división social del trabajo y es irreversible, la educación tiene que tener entonces por función mediar entonces con esa creciente división social del trabajo, no negarla, no apaciguarla, sino ahora sí que guiarla, mediar en este sentido, ¿no? Y por lo tanto nos va a señalar entonces que la escolarización, si bien tiene un sentido homogéneo hasta cierta etapa, posteriormente tiene que especializarse de acuerdo con las funciones que vaya a ocupar cada sujeto en relación con la división social del trabajo e incluso en relación con diferentes elementos como la clase social, la afiliación política y la profesión. Es decir, la educación entonces tiene esta doble cualidad. Así pues, el autor, para caracterizar o ejemplificar esta doble cualidad de la educación como acción única y acción múltiple, nos va a presentar el caso de la educación rural y el de la educación urbana. Al respecto, nos va a señalar que el Estado-Nación, al considerar el desarrollo de estos sistemas educativos que tienen un carácter paralelo entre sí, va a estar haciendo uso de esta cualidad múltiple, es decir, en este caso atendiendo a la heterogeneidad que se corresponde con la división social del trabajo propia de determinada sociedad, pero que al mismo tiempo el Estado-Nación va a estar atendiendo a esta cualidad única u homogénea cuando, independientemente del contexto, también va a posicionar una serie de habilidades o de enseñanzas que abonan a la conformación de dicho Estado-Nación. Por ejemplo, dentro del contexto mexicano nos podemos encontrar distintas ramificaciones de la educación básica que tienen un carácter paralelo entre sí y que cada una de estas va a atender a una serie de objetivos y necesidades que se corresponden con algún sector específico de la población. Caso concreto, por ejemplo, el de la educación rural o incluso el de la educación religiosa. Si bien en ambos casos, pues cada una de esas ramificaciones persigue objetivos concretos que se corresponden entonces con un sector específico de la población, van a compartir también una serie de elementos homogeneizantes en común, como lo sería precisamente aquel contenido que se vincula con la conformación del Estado-Nación. Al respecto, el autor nos señalaría lo siguiente: la sociedad no puede subsistir más que si existe entre sus miembros una homogeneidad suficiente. Sin embargo, por otra parte, sin una cierta diversidad, toda cooperación resultaría imposible. La educación asegura la persistencia de dicha diversidad necesaria, diversificándose por sí misma y especializándose. Cabría añadir y también especializando entonces a la sociedad en la cual ésta se inserta. Y finalmente, para ir dando paso al cierre y a las conclusiones, me parece que sería pertinente retomar el concepto que nos ofrece el autor acerca de la educación para observarlo a través de sus dos principales dimensiones. En primera instancia, pues nos había señalado el autor que la educación tiene que ser entendida como aquella institución que desarrolla determinada sociedad en relación con el proceso de socialización de sus miembros más jóvenes, señalando que invariablemente
Toda sociedad ha desarrollado esa institución, aunque él se enfoca en la expresión escolarizada de la misma. Ahora bien, este concepto que nos presenta se divide en dos grandes dimensiones. Por una parte, su dimensión de carácter pedagógico y por otra parte, su dimensión de carácter sociológico. Acerca de su dimensión pedagógica, nos va a señalar el autor que se trata de una acción dirigida dentro del proceso de socialización de los adultos hacia las generaciones más jóvenes. Esto en relación con esta dimensión. Con la dimensión sociológica nos va a señalar que la educación moderna tiene que perseguir dos objetivos vinculados específicamente con su cualidad única como un carácter homogeneizante y con su cualidad múltiple, en este caso como su carácter heterogéneo. Es decir, la educación moderna tiene que operar entonces como un balance entre ambos tipos de elementos para prevenir el desarrollo de la anomia en el contexto de la creciente división social del trabajo. Y finalmente, a manera de nota metodológica o de un pequeño paréntesis, cabría resaltar el abordaje que realiza Durkheim para llegar a algunas de las conclusiones que nos presenta. En este sentido, el autor parte de realizar una comparación entre diferentes concepciones acerca de la educación, pues que son propias de diferentes sociedades independientemente del contexto histórico, es decir, salta de sociedades relativamente contemporáneas y se va hasta la antigüedad, o sea, hace saltos de forma bastante indiferenciada, pero lo que él busca realizar como tal no es ahora sí que destacar las singularidades acerca de cada concepción en relación con la educación de cada sociedad en perspectiva histórica, sino que lo que él busca es, en este caso, dilucidar todo lo contrario, es decir, elementos en común que existan acerca de las diferentes concepciones de la educación para diferentes sociedades, es decir, no busca caracterizarlas a partir de lo particular, sino encontrar elementos en común que compartan en lo general. Y es a partir de esos elementos en común en que el autor se va a percatar que invariablemente entonces en toda sociedad, independientemente del contexto histórico, existe una institución social encargada de la función de la socialización de sus miembros más jóvenes. Es decir, llega a esta conclusión a partir de una comparación que le permite encontrar un sustrato o elemento común como lo sería la función social de socialización. Esta misma forma de proceder la vamos a encontrar en otra de sus obras como la serie Las formas elementales de la vida religiosa, que en este caso parte de un mismo supuesto, es decir, independientemente del contexto histórico e independientemente del grado de complejidad de las diferentes formas religiosas, comparten una serie de elementos en común porque la religión en este caso cumple una misma función social, que en este caso sería la distinción de lo sagrado y de lo profano, es decir, comparte una misma forma de proceder de carácter metodológico. Comparar no para buscar singularidades, sino para buscar los elementos en común que, por ejemplo, le van a dar pie más adelante para hablar precisamente de formas elementales de vida religiosa. Y esta forma de proceder, pues más adelante va a ser muy influyente, por ejemplo, dentro del pensamiento estructuralista. Comparar para dilucidar lo fundamental, no comparar para indagar en la diferencia. Pues vaya, con esto finalizamos. Muchas gracias.